Saludos compañeros y compañeras. Iniciamos la segunda parte de esta capacitación y pues antes que nada quiero saludar a los compañeros y compañeras que se conectan para esta ponencia a través de nuestras redes sociales del programa de Buen Gobierno y también de las redes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y de la 4TV. Compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Ahora vamos a tener una ponencia de la experiencia de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Tenemos el privilegio de contar acá con nosotros a María Soledad Buendía. Ella es directora ejecutiva de género en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Permítanme explicar muy brevemente, referirme a su trayectoria. Ella es candidata a doctora en educación, es politóloga, máster en ciencias políticas, especialista en género y justicia y derechos humanos, experta legislativa, docente universitaria, conferencista y expositora en temas de gobernabilidad y políticas públicas con enfoque de género. Feminista y activista por los derechos de la mujer desde 1988. Fue ministra coordinadora de la política y gobiernos autónomos en 2012 y posteriormente legisladora por la provincia de Pichincha en Ecuador hasta mayo de 2021. Es investigador en temas de violencia y participación política de las mujeres. Tiene varias publicaciones sobre la temática, entre las que destacamos Violencia política y de género de 2012. Somos Mujeres, Participación Política de las Mujeres de ABC. ABC es Alfaro Vive Carajo, un grupo insurgente en Ecuador, en el 2017, y Causa Justa, Violencia de Género y Persecución Política, publicación hecha en el 2020. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Igualdad de Género en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en la sede México. El tema que Soledad nos va a platicar a nosotros es políticas sobre derechos de la mujer e igualdad de género en la Revolución Ciudadana de Ecuador. El objetivo específico, como no puede ser de otra manera, de esta ponencia es conocer los enfoques, la visión, las políticas, estrategias y logros en relación a los derechos de las mujeres e igualdad de género en el proceso de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Queridos compañeros y compañeras, vamos a empezar. Las indicaciones son las mismas que se compartieron con ustedes para la primera conferencia. Y pues, Soledad, bienvenida una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si me escuchan bien. Gracias a todos, a todas, a todos por esta invitación. Es un gusto para mí poder estar en este espacio de formación política, en este diplomado de buen gobierno, para poder transmitir, comentar, aprender de ustedes y que podamos retroalimentar también de nuestro proceso, el de la revolución ciudadana en Ecuador. Pues tengo una presentación, no sé si Carlos tú la transmites, tú la vas pasando. Y sí, Marcos va a Perfecto, manejar. muchas gracias. Bueno, comentarles que venimos de un proceso revolucionario en Ecuador, un proceso de transformación, un proceso hermano de la 4T en México, y somos parte de IDEAL, el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, que es un instituto de formación política. Veo algunos rostros conocidos que han podido ser parte de estos espacios que IDEAL va construyendo, desarrollando en las diferentes etapas de nuestra formación, y que va incorporando a los movimientos y a los diferentes países de la región. Así que invitados todas y todos para avanzar y para ser parte también de esta hermandad que puede existir en la formación política, que creemos que es fundamental. Solo formándonos, solo debatiendo, construyéndonos y deconstruyendo, podemos seguir avanzando. Avanzamos con la presentación, Carlos, por favor. Me han pedido que les dé una charla, una clase el día de hoy. Pues lo que aspiro es poder señalar algunos elementos conceptuales, algunos elementos de la
práctica de la gobernanza en Ecuador con relación a las políticas sobre los derechos de las mujeres. Más aún, estamos en el noviembre, un mes que para las mujeres en el mundo y para todas aquellas que estamos vinculadas al movimiento feminista y a las luchas por estas causas, es emblemático y nos permite posesionar y recordar estas temáticas, recordar la violencia contra las mujeres, recordar la necesidad de construirnos junto con nuestros compañeros, con nuestros compañeros, en agendas que puedan llevar adelante transformaciones. Avancemos. Esta mirada la presento desde el caso ecuatoriano. Me planteo algunos objetivos: conocer las políticas públicas impulsadas por la Revolución Ciudadana, y he planteado el periodo de gobernanza de nuestro movimiento, que es del 2007 al 2017. Haré una referencia, si quieren, breve sobre lo que pasa después del 2017. Reconocer los logros y avances de la Constitución del 2008, que creo que es un hito sustancial que marca nuestra revolución ciudadana y los impactos en favor de los derechos de las mujeres. Reconocer los programas y políticas públicas para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, identificar los avances, retos, los logros, y manejar los instrumentos de políticas públicas estudiados, revisados, para accionar en concordancia frente a los desafíos relacionados en la temática en las nuevas realidades de la región. Avancemos, por favor. Pues ya me presentó Carlitos, así que muchas gracias. Yo soy una militante de la revolución. Vengo haciendo activismo político desde los 17 años. Soy una feminista que viene trabajando desde las causas del feminismo desde muy temprana edad y que continúa en ese camino. Avancemos. Fui secretaria de Estado, ministra de Estado y legisladora, y hoy quiero compartirles este contenido. Primero, una breve introducción conceptual, a partir de dónde hablamos, desde dónde lo hacemos, la nueva Constitución, proyectos y programas a nivel local, nacional, y algunos aprendizajes y desafíos. Avancemos. Primero, desde dónde hablamos. Y creo que es importante cuando uno da una charla, cuando uno da una clase, cuando empezamos a conversar, estas pláticas que son parte de un desafío de formación política, desde dónde hablamos. Y yo hablo desde el feminismo. En términos feminismo, en Ecuador, y lo quiero contextualizar, surge en la historia desde distintas posiciones, como replicando mucho lo que sucede en otros países, en otras regiones y en México. Y tiene como eje fundamental el reconocimiento y la ampliación de los derechos de las mujeres y la búsqueda de participación en diversos ámbitos políticos. A partir del año 2020, los años 20 en Ecuador, la participación de las mujeres en política comenzó a ampliarse. Hubo los procesos de crisis económica, las transformaciones de la sociedad, hicieron que las mujeres cada vez pudiéramos tener más espacios de participación y buscando también un espacio en el tema económico en la sociedad. Avancemos. El feminismo, pues en el Ecuador tiene distintas vertientes, como lo señalábamos. Tenemos desde la Revolución Ciudadana un gran número de compañeras que nos identificamos como el feminismo popular, como una vertiente del feminismo que emerge en América Latina, principalmente en nuestros países, en Perú, en Brasil, en Ecuador, en México, en Argentina, en Bolivia y en Chile, vinculados con las luchas de los movimientos indígenas, con las muchas luchas de las organizaciones sociales. Este término lo que busca es situar a las mujeres en situación de pobreza articuladas con una lucha de clases, con un involucramiento con los movimientos sociales. Esta vertiente popular del feminismo consiste principalmente en organizarnos alrededor de la sobrevivencia económica y pues utilizar los roles tradicionales de género como madres, esposas e hijas para ir legitimando una participación política. Esta ha sido la práctica que ha llevado el movimiento en el Ecuador y vinculado con los movimientos sociales. Avancemos, por favor. Y en este marco, la participación política ha sido ya una acción que las mujeres y que las organizaciones de mujeres y las organizaciones indígenas, las organizaciones sociales, hemos venido luchando, hemos venido
ejerciendo y hemos venido disputando. Estamos en una permanente disputa y por eso quiero plantear el concepto de lo que es la participación política, planteada como un derecho humano, como una condición instrumental que permite a la persona la realización y evidentemente el ejercicio de otros derechos, la posibilidad de ser elegido, de elegir, de llegar a un puesto de elección popular, el derecho a implicarse en la participación de manera equitativa en las instituciones gubernamentales, en la administración pública, en los órganos legislativos, en los tribunales judiciales. Todo era parte de una construcción que veníamos disputando en el Ecuador. Avancemos. Y para llegar a ese punto de disputa en el Ecuador, tenemos necesariamente que reconocer que somos herederas de luchas históricas. Las luchas de las mujeres en Ecuador, en México, en la región y en el mundo vienen justamente de un vasto recorrido de diversas batallas históricas registradas por muchas otras mujeres. Cada rincón de esta tierra debería recordar, aunque muchas veces estas historias, estos aportes y estas contribuciones son invisibilizadas, son minimizadas, creo que es el momento de que vayamos poniendo y recontando las historias. Y existen algunos momentos, algunos hitos que yo quiero destacar en la siguiente lámina. No podemos hablar de recorrido histórico, de los movimientos de mujeres, de las luchas que hemos llevado las mujeres en América Latina, en Ecuador en particular y en nuestra Revolución Ciudadana, sin remontarnos a 1791, a la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, redactada por la escritora francesa Olympia de Gouges, uno de los primeros documentos que propone la igualdad de derechos y la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los hombres. Fue presentada y obviamente no aprobada en la Asamblea Legislativa el 28 de octubre de 1791 y constituye la primera postura, la primera reivindicación registrada sobre los derechos de las mujeres. Y como es parte de la historia, hoy muy pocas organizaciones, muy pocas sociedades, muy poco se reconoce la contribución de esta mujer francesa dentro de la Revolución Francesa, que además, como sucede con las mujeres que levantamos la voz, que buscamos romper esquemas, fue sancionada. Y como hoy sucede con las mujeres que estamos en política, pues sucedía también en este recorrido histórico. Terminó en la guillotina por levantar la voz y posesionar sus ideas. Avancemos en ese recorrido histórico, por favor. Como no plantear como otro hito, 1840, las sufragistas surgen actoras del movimiento del derecho al voto, primero en algunos países de Europa, luego se traslada a Estados Unidos, luego se extiende a lo largo y ancho de varios de nuestros países. Avancemos. En 1891, Nueva Zelanda fue el primer país del mundo en aprobar el sufragio de las mujeres. En 1927, las mujeres uruguayas votan por primera vez en un plebiscito, en el del Cerro Chato, 5 años antes de obtener el derecho al voto. Pero en realidad fue 1929 y Ecuador quien convierte a la mujer en ejercicio de derechos, en la posibilidad de votar. Ecuador se convierte en el primer país en América Latina en aprobar el sufragio femenino, gracias a las luchas encabezadas por muchas mujeres, por las sufragistas, pero también por la poeta liberal Matilde Hidalgo de Procel, ecuatoriana, quien en 1924 es la primera mujer en ejercer el derecho y pues a través de esta presión social en la Constitución de 1929 se logra y se plasma este derecho. Avancemos. 79 años después, podemos pensar en una nueva forma de ejercer nuestros derechos. Y lo viene con la Revolución Ciudadana y con la Constitución del 2008. Ecuador, después de un proceso de crisis en el cual había una inestabilidad política, había pues muchos cambios de gobierno sistemáticos, se emerge un gran movimiento indígena que desestabiliza y cuestiona un sistema de partidos que realmente no podía
avanzar más, una crisis económica, crisis política, crisis social, que llega a un punto en el cual en el 2007 se elige a una nueva opción, a una nueva posibilidad de construir un país distinto, y es la llegada de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa al Palacio de Carondelet el 15 de enero del 2007. Y a partir de ahí se marca una transformación profunda, una transformación que empieza, avancemos, Carlitos, por favor, con la Constitución del 2008. Aquí hay un tema que es importante señalar. Cuando Rafael Correa inicia su campaña electoral en el 2006, plantea que hay que refundar la patria, que necesitamos una transformación estructural, y plantea la construcción y el llamado de una nueva constitución. Y no pone candidatos al Parlamento, lo cual analistas políticos del momento señalaban que era una locura. ¿Cómo va a gobernar el presidente si no tiene parlamento? En democracias como las nuestras, en las cuales tenemos un parlamento único, una asamblea nacional en ese momento llamado Congreso Nacional, y el presidente necesitaban para la gobernabilidad un acuerdo para llevar adelante las leyes, como en el resto de países democráticos, donde tenemos congresos, parlamentos y un presidente elegido de manera por voto popular. Y llega Rafael Correa a la presidencia de la República en una segunda vuelta y plantea la necesidad de llamar a una asamblea constituyente. Este proceso se lleva adelante en Montecristi, además simbólico, porque recoge y retoma las luchas libertarias de Eloy Alfaro. Este viejo luchador ecuatoriano, liberal, transformó el Ecuador, fue como nuestra primera transformación. Después de las luchas libertarias tenemos la revolución alfarista, que es un hito sustancial en la construcción de lo que llamamos hoy nuestra patria ecuatoriana. Y es ahí, retomando estos ideales alfaristas, que se plantea revisar la estructura del Ecuador, refundarlo a través de una nueva constitución que deje atrás el pasado. En esta nueva constitución, avancemos, Carlitos, por favor. En esta nueva constitución hay un elemento muy importante, es la voz y las agendas de las mujeres. Miles de mujeres nos convocamos, nos autoconvocamos en asambleas a lo largo y ancho del país, del norte al sur, del este al oeste, haciendo asambleas ciudadanas que fueron articulándose. Lo hicimos luego en cada una de las provincias, que es como aquí, como los estados. Nosotros somos un país unitario. Y luego construimos una agenda que la validamos en una gran asamblea multitudinaria en Riobamba, y la llevamos como esta agenda de las mujeres a Montecristi para que se incorpore en la nueva constitución construida por y para el pueblo. Esta es una constitución que fue hecha de manera participativa, con 10 mesas con diferentes temáticas que recibían a cientos, miles de ciudadanos todos los días para escuchar sus voces, para plantear esta refundación de la patria desde lo democrático, desde lo social, desde lo político, en conjunto con todas y todos. Y las voces nuestras, las de las mujeres, fueron escuchadas. Yo era parte en ese momento de los movimientos de mujeres que impulsábamos una agenda que lo que buscaba era una transformación total, un cambio en las estructuras, que lo que buscábamos es una nueva sociedad. No estábamos planteando una agenda feminista, estábamos planteando una agenda de los derechos de las mujeres. Avancemos, por favor. La lucha de los movimientos feministas continuó a lo largo del tiempo. Les decía que 79 años después de lucha, en las cuales no es que partimos de cero para la Constitución, y hay que señalarlo. En la década de los 90 se obligó al Estado a asumir responsabilidades frente al problema de las violencias intrafamiliares. En el 94 se inauguró las comisarías de la mujer, que fueron un hito sustancial para poder luchar contra las violencias
que sufrimos las mujeres y que dejen de ser invisibilizadas. Se emite la Ley 103, que marca una diferencia en el tratamiento de las violencias en el Ecuador y siente un precedente para que 18 años después, durante la Revolución Ciudadana, se pueda elaborar el Código Orgánico Integral Penal y se tipifique el femicidio, se tipifique la violencia y los diferentes tipos de violencia y se establezca a la violencia y a las violencias contra las mujeres como delito y la protección integral dentro de los procesos para las víctimas de violencia, reparación y restitución de derechos. La promulgación de la ley de maternidad gratuita, que también es una buena práctica que podemos señalar en la región en el año 94, fue parte de estos procesos de las luchas de las mujeres. Como resultado, logramos primero la articulación de la sociedad civil, la articulación de las mujeres en organizaciones ciudadanas y evidentemente la cobertura de salud sexual y reproductiva, la formación, la capacitación, veedurías ciudadanas. En el 97 se logra la conformación del Consejo Nacional de las Mujeres, el CONAM, que es la instancia, el mecanismo de la mujer en el Ecuador para el seguimiento, creación y articulación y transversalización del enfoque de género en las políticas públicas. Avances en cuanto a la ley de cuotas, en cuanto a la persistencia de seguir disputando estos espacios de la agenda política, de la agenda pública en favor de los derechos de las mujeres. Una lucha cansada, desgastante, que para un pequeño logro, que son estos que les comento a lo largo de esta presentación, era muy complejo, muy difícil. Les voy a referir cuando las mujeres feministas llegamos al poder en la Revolución Ciudadana, cómo pudimos transformar y cambiar la vida de millones, cómo a través del ejercicio del poder se puede transformar de manera sustancial. Avancemos, Carlitos, por favor. Y llegamos a esta nueva constitución y así es antecedente para decirles que no llegamos de la nada, no llegamos sin una lucha previa, sin logros previos y sin avances que teníamos que sostener y que teníamos que dar un salto cuantitativo y cualitativo. Y entonces planteamos una agenda con 4 puntos: progresividad de los derechos, de estos derechos alcanzados, principio universal ganado por la humanidad y un compromiso nacional. Todo lo que hemos avanzado no podía retrocederse. Laicismo, separación entre el Estado, la Iglesia, reconociendo el gobierno de Eloy Alfaro, para nosotros era fundamental porque la presión de la Iglesia en el tema de derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador ha sido históricamente muy importante. Recordemos que en nuestro país todavía, vía legislativa, no se ha podido avanzar con la despenalización del aborto por violación, solamente por esa causal. Lo hizo hace a menos de un año la Corte Constitucional, pero vía votación en la Asamblea Nacional, vía este proceso democrático, no se había podido alcanzar y nuestra sociedad todavía requiere todo un proceso de despenalización social para avanzar. Y esto es justamente fruto de esta presión, de esta penetración de la Iglesia que no exista esta separación del Estado y la Iglesia previo al año 2008 de esta nueva constitución. Era un tema que debía posesionarse. Igualdad y no discriminación como principio de acción pública y el derecho a decidir sobre la vida sexual y reproductiva. Avancemos. Los logros de la lucha constituyente. Y quiero destacar alguno. Uno de los mayores desafíos para abordar la desigualdad económica, política prevalente en nuestro país radicaba en una transformación estructural desde el mandato constitucional. Y aquí planteamos la incorporación de algunos temas de fondo. Primero, el derecho a la participación política, que se aprobó y se incorporó en el artículo 65, participación política de las mujeres paritaria, en cargos de nominación y de designación, lo cual era muy importante porque no solamente cuando se elegía, sino también en todos los otros ámbitos de designación en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en el de Transparencia y Control Social. Nosotros tenemos no solamente los 3 poderes conocidos, nosotros le llamamos funciones con nuestra nueva Constitución,
sino 5 funciones con la de control electoral. Incorporamos en esta Constitución la participación política, la participación ciudadana como eje sustancial del ejercicio del poder y de los debates y la construcción de los elementos sustanciales del gobierno. Avancemos. El derecho a la participación política, alternada, secuencial. Esto de la alternancia y la secuencialidad también son temas que luchamos muchísimo, que debatimos muchísimo con los constituyentes. El derecho a la vida libre de violencia, que esté en el marco constitucional, porque a partir de ello nos permitía avanzar con programas, políticas y leyes. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar, sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las niñas, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Aquí, pues, fue un debate muy importante que llevamos adelante y logramos que la vida libre de violencia esté en el rango constitucional. Avancemos. El derecho a la igualdad, el artículo 70 plantea que el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres a través del mecanismo especializado de acuerdo a la ley e incorporar el enfoque de género en los planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. Esto, pues, todavía sigue siendo un camino por recorrer, pero el haber logrado que esté establecido en la Constitución nos permite ejercer desde la actoría pública, desde el ejercicio del poder y desde la construcción de la política pública de manera mucho más eficiente. Avancemos. El derecho a la propiedad. Las mujeres en el Ecuador no teníamos derecho a la propiedad. El artículo 324 establece que el Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y a la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal. Las mujeres no podíamos en el Ecuador en el pasado manejar nuestros recursos, eran nuestros esposos los que podían hacerlo. A partir de estos cambios legales y constitucionales, pues podemos ser y tomar decisiones sobre nuestra propiedad y nuestros recursos, tener acceso a la propiedad. Avancemos. El derecho al trabajo, en el artículo 331, garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo. Aquí buscamos, ya les contaré en lo que avanzamos en cuanto a las políticas públicas, buscábamos igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral, a la remuneración equitativa, cerrando esas brechas de género, esas brechas salariales que existen en todos los países de la región y que en Ecuador eran realmente importantes. Y buscar también normar el tema de la igualdad laboral, la no discriminación, cero tolerancia al acoso y a todo tipo de violencia en el ámbito del trabajo. Avancemos. El derecho al cuidado, yo creo que este es, primero, uno de los primeros cambios en la región que reconoce constitucionalmente el derecho al cuidado, que hoy se está debatiendo en la OIT, que se está debatiendo en varios espacios. Ecuador, ya en el 2008, en el artículo 333, reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realizan en los hogares. Este es un cambio de fondo sustancial que pone foco, pone énfasis en este nudo estructural de la desigualdad, que es esa distribución inequitativa de las tareas de cuidado en la sociedad. Primero en la sociedad, entre el Estado, las familias, el mercado y las organizaciones, está pues sobre las familias, sin que el Estado asuma el rol que debe cumplir para que esas tareas de cuidado se satisfagan de manera adecuada, y dentro de las familias sobre las mujeres. Somos las mujeres las que cuidamos esencialmente, y que no tengamos ningún tipo de reconocimiento del Estado, a pesar de todo el trabajo y toda la suficiente evidencia técnica que existe a partir de debates teóricos sobre las encuestas del uso del tiempo, demuestran claramente, y en Ecuador específicamente, que el trabajo de cuidados realizado mayoritariamente por las mujeres contribuye con el 15% del Producto Interno Bruto, del PIB, lo cual es una demostración de que
este trabajo de cuidado es sustancial para la sociedad ecuatoriana y que se reconozca constitucionalmente marca un antes y un después, marca una transformación conceptual sustancial. Adicionalmente, en función de esto, se reconoce la seguridad social para las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar y no remunerado en el hogar. Y a partir del cambio en la ley, que les comentaré más adelante, podremos tener a ese reconocimiento de los derechos de la seguridad social para las personas que tienen y realizan los trabajos no remunerados del hogar. Avancemos. Cuando hablamos de los derechos a la salud, solamente quiero señalar el artículo 363, que señala asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva y garantizar la salud integral de la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y posparto. Esta fue una lucha muy fuerte en la constituyente y es una lucha constante en el Ecuador, el tema de la salud sexual y reproductiva, el tema del derecho a decidir, el derecho sobre nuestros cuerpos. Es un tema en debate, un tema muy controversial y que dentro de nuestra revolución, lo tengo que reconocer, ha causado también disputas, ha causado controversias y pues venimos de diferentes vertientes. Somos un gran movimiento que llegó al poder para transformar el país, pero que en su integralidad tenemos también estas diferencias. Avancemos. Entonces fue una lucha muy compleja esta. Incorporamos también el derecho a la vivienda para tener no solamente el derecho plasmado en nuestra Constitución como algo sustancial, sino para que a partir de ello se puedan desarrollar planes, programas y financiamiento de vivienda de interés social para mujeres jefas de hogar. Esto fue muy importante porque nos permitió avanzar con políticas y transformaciones sustanciales. Avancemos. Cuando hablamos de programas y políticas, yo quiero enfocarlas desde 3 niveles. Voy a comentarles lo que hicimos desde el legislativo, desde el ejecutivo y desde lo local. Desde el ejecutivo y lo local les voy a dar básicamente algunas políticas y un ejemplo de lo que planteamos como transformación desde los derechos de las mujeres, desde las agendas feministas. Recordemos que esta charla pues tiene como eje conductor los derechos de las mujeres y esta agenda feminista que fue incorporando determinados temas dentro de ese cambio. Tuvimos un debate muy fuerte cuando hablábamos de los derechos de las mujeres, porque los sectores de derecha buscaban siempre acorralarnos a las mujeres que venimos del movimiento feminista y que somos parte del proceso de la revolución ciudadana, que ejercimos cargos de representación y de designación, para ponernos en el falso dilema del todo o nada. O todo se logra o ya no hay ningún avance. Reconoce sí, como entender que el mundo es lleno de matices y las luchas de las mujeres han sido eso, un proceso en el cual evidentemente el visibilizar los matices y cada uno de los triunfos y de los logros ha sido sustancial para mantenernos y para seguir consolidándonos. Avancemos. Desde el legislativo, yo fui legisladora, tengo el orgullo de haber sido parte de muchos de estos debates y de haber transformado a partir de estas leyes la vida de las mujeres, haber salvado la vida de muchas niñas. En el Ecuador, todavía hasta el 2014, imagínense, después de varios años de la Constitución, existía el matrimonio infantil. A partir del 2014, en la legislación pudimos eliminar y prohibir el matrimonio infantil, porque las niñas y los niños tienen derecho a una vida y no a ser obligados a casarse y a maternar cuando todavía son niños. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que marcó importantes líneas para garantizar lo que planteamos en la Constitución, vinculado con la justicia, con la reparación, con la no revictimización. La Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el Código Integral Penal, para señalar solo algunos ejemplos, que tipifica el femicidio, los delitos de odio, que establece cómo enjuiciar y cómo dar seguimiento a estos delitos, protegiendo y
manteniendo la condición de la víctima, independiente de que se aprenda, enjuicie, sancione o condone al responsable de la infracción. Avancemos. Otras leyes que quiero destacar son la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Aquí, pues, esta fue una lucha de tierra y libertad de nuestras mujeres en la ruralidad para que podamos establecer el principio de equidad de género en las políticas de acceso a la tierra rural, prioridad para las mujeres y madres de familia en la redistribución de las tierras rurales, asistencia financiera para el aprovechamiento de la tierra para las mujeres. Ley Orgánica de Biodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura, que está vinculada con la primera, que planteaba el acceso equitativo a las semillas y a los recursos para las mujeres. Siempre eran los hombres los que mantenían estos recursos. Avancemos. Si hablamos ya de los temas de salud, la Ley Orgánica de Salud, que integra el enfoque de género en la aplicación de la ley, aborda problemáticas como la mortalidad, la maternidad, el embarazo adolescente, el aborto riesgoso, fomenta políticas de seguridad alimentaria y nutrición y plantea el acceso a programas de salud sexual y reproductiva. La Ley de Maternidad Gratuita que mantenemos, que establece todos los servicios de salud y todas las bondades de esta normativa en cuanto a la articulación con las mujeres y sus organizaciones, la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas. Este fue también una lucha muy importante para dar un enfoque ciudadano, un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género a esa normativa. Avancemos. La ley, en cuanto a educación, voy más o menos un poco articulando estas leyes, estos avances, con relación a los derechos. El tema de la Ley de Educación Intercultural, que integra el género y la equidad de género en los principios generales de su aplicación, y la Ley Orgánica de Educación Superior, que establece igual el principio de igualdad de oportunidades y prohíbe, por ejemplo, que a las niñas se les impida estudiar por su condición de embarazo, se protege y se establece la obligatoriedad de protocolos para la atención de la violencia, desde las violencias en todos los ámbitos educativos. Avancemos. Otros avances legislativos, Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar. Esta es en consecuencia del artículo que reconoce el trabajo de cuidados como un derecho, y a partir de eso se establece esta normativa y se reforma el Código del Trabajo, incluyendo la figura del despido ineficaz para mujeres embarazadas, y se establece en la Ley de Seguridad Social la inclusión del trabajo no remunerado del hogar y el seguro obligatorio para estas personas. La Ley Orgánica Reformatoria al Servicio Público y al Código del Trabajo, medidas contra el abuso laboral, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que reconoce todo el tema del cuidado dentro de las unidades económicas populares, el Código de la Niñez y Adolescencia, que establece la provisión del trabajo de menores, que da protección a todo lo que es nuestros niños y niñas. Avancemos. Cuando hablamos de programas y políticas, ya pasamos del legislativo, donde impulsamos una transformación encaminada a llevar una aplicación de los cambios normativos de la nueva Constitución, y ahora las políticas y programas que buscaban llevar al territorio, a la práctica, al día a día, estas leyes, estas normas y estos cambios normativos que realizamos. El Plan Nacional para Erradicar la Violencia de Género para las mujeres, que inicia entre el 2011 y el 2013. Este plan se implementó con el objetivo de abordar la violencia de género en el país. Cuando se inicia y se hacen las primeras encuestas, nosotros teníamos 9 de cada 10 mujeres ecuatorianas que habían sufrido violencia, un número altísimo. Y pues se plantea la necesidad urgente de implementar políticas, de implementar programas. Se plantean políticas de inclusión y participación de las mujeres en cargos públicos, empezar a nombrarnos, empezar a que se logre espacios de toma de decisiones, programas de salud sexual y reproductiva, se incorporan como, para citar algunos. Y aquí el hecho de que hayamos estado en los espacios de toma de decisión, yo fui secretaria de Estado, ministra coordinadora de la política y legisladora, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, permitió que nuestras luchas de tantos años, con una firma, con una decisión, se llevaran adelante y fueran transformando
las vidas de las mujeres y de la sociedad en su conjunto, porque somos el 50% de la población, pero pues traemos al mundo y educamos al otro 50%. Avancemos, por favor. Y solo voy a darles un ejemplo de una de todas las políticas que llevamos adelante y de la transformación y el impacto de estas. Transformar y deconstruir un sistema de opresión machista fue el eje de la campaña Reacción Ecuador, el machismo es violencia. Y quiero presentarles aquí estos 4 videos, son muy cortitos, quisieron que vayan del primero, como están en ese orden, por favor, y que los pudiéramos ver, escuchar y luego en las preguntas comentarlos. Porque estos videos lo que buscan es justamente denunciar, plantear el problema de la violencia, el problema de las cifras que encontrábamos ya como algo muy grave en la sociedad ecuatoriana, y luego el cambiar este chip, el transformar nuestras prácticas discriminatorias, machistas, sexistas, y lograr esa transformación. Fue una campaña muy interesante que se impulsó como un programa, fue una campaña que abarcó diferentes niveles, medios de comunicación, evidentemente, spots a través de redes sociales, a través de entrar en los colegios, en las universidades, también con los jóvenes a través de la música, se incorporó a artistas ecuatorianos, hicieron pues grupos de conciertos en todo el país, se llevó adelante con el deporte, se vinculó con el deporte, con los grandes jugadores de fútbol, para que llevaran y se pusieran la camiseta de Reacción Ecuador. Lo que queríamos decir es cambiemos. Y cómo esta lucha desde los movimientos de mujeres, yo les comento que vengo del movimiento feminista, buscando plantear estos debates, como llegando al ejercicio del poder, a tomar decisiones, se puede cambiar. De las cifras que les habíamos hablado, cuando terminamos la campaña, hicimos un nuevo diagnóstico y habíamos bajado a 6 las mujeres que sufrían violencia en nuestro país. Habíamos salvado la vida de miles de mujeres. Vayamos con el video, si nos ayudan, con el audio, para mostrarles solamente un ejemplo. Quizás necesitaríamos todo un diplomado de buen gobierno para contarles lo orgullosos que somos y estamos de todo lo que pudimos avanzar. Sacamos a 2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas de la pobreza, en una población que tenía 12 millones. Escuchemos entonces. Muñecas, princesas, un kit de maquillar, rosas, siempre el color, eso es lo que quieres de mí. Y sentí seguridad por todos los regalos, no los necesito, los tengo arrojados. Me dijeron que encuentre el amor. El machismo es un mal que se aprende. Está en ti poder eliminarlo. Reacciona Ecuador. El machismo es violencia. Como hicimos varios. Lo que buscaba que deconstruir estereotipos de género, estas prácticas que estaban pues naturalizadas y normalizadas en nuestro país, llamar la atención de la gente para que pueda mirar de una manera distinta. Miremos otro que también son muy cortitos. Estamos con el tiempo bien, ¿verdad, Carlitos? No estoy, ¿sí? El otro habla de cifras y hicimos como esos varios donde planteabas las cifras, ¿no? Las cifras crueles y duras de lo que estaba sucediendo, y spots sobre violencias, ¿no? Sobre qué tipos de violencia, sobre femicidios, sobre trata, sobre explotación sexual, sobre tráfico de niñas para explotación sexual, buscando con imágenes fuertes, duras, buscando impactar. El ejercicio comunicacional era que la sociedad reaccione frente a que nos estamos matando. ¿Podemos poner el otro? Estamos con el tiempo, tenemos unos 11 minutos. Estamos bien. Más. ¿Cuántos minutos más? 11 minutos. Perfecto. Entonces,
Sí voy a ir, para que luego podamos en las preguntas también debatir. Excelente. Cuán lejos puedo ir, no me importa si estás aquí. Vuelvo a pensar que hoy una y otra vez. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Si le sucede a una, nos sucede a todas. Reacciona Ecuador. El machismo es violencia. Y otra vez. Hay dos más que son así también muy cortitos. Hay muchos, ¿no? Hicimos como 20. Se hicieron muchísimos. Esto se pasaba en las salas de cine, se pasaba en todos los espacios ciudadanos posibles para buscar debatir, sensibilizar. Hicimos series de charlas y conferencias en las universidades, en los colegios. Recorrimos las plazas con juegos didácticos que buscaban visibilizar esa problemática. ¿Te parece que los dos restantes se pase seguido? Sí, por favor, pasémoslo seguido, que son súper cortitos los otros dos. Marcos. Sí, pueden pasar los corridos. En el 2008 se presentaron 10.672 denuncias por delitos sexuales en la Fiscalía. Solo 300 casos tuvieron sentencia. No lo ignores más. Reacciona Ecuador. El machismo es violencia. Este de las cifras los hicimos muchos y el que viene ahorita, que es el último, que es la propuesta, ¿no? Decir, ya, vamos a cambiar. Todo esto tenía una narrativa que iba acompañando todo el proceso. Yo lavo, plancho, cocino y ¿qué? Yo soy fiel. ¿Y qué? Vine a vivir acá. Mi esposa gana más que yo. ¿Y qué? Yo no tomo. ¿Y qué? Tu mordido es positivo. Yo soy tierno. ¿Y qué? Y yo a veces yo. ¿Y qué? Yo soy cariñoso con mis hijos. ¿Y qué? Yo no soy machista. ¿Y qué? Reacciona Ecuador. El machismo es violencia. Muchas gracias. Solo para ejemplificar una de las muchas políticas que pudimos llevar adelante para ir transformando la sociedad ecuatoriana. Después de este programa que duró casi 2 años, de toda esta campaña que venía acompañado de diversas acciones, teníamos como resultado 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador decían sufrir violencia. Por lo tanto, pues había un impacto y si hubiéramos podido continuar esto quizás tendría otros resultados. Vamos un poco para ir cerrando con los aprendizajes que les planteo. Si bien el marco constitucional, el marco legal, las normas son importantes, siempre van a requerir para transformar una sociedad de políticas públicas, de programas, tanto a nivel nacional, ya no pudimos ver el local por el tiempo, pero a nivel local también. Nosotros en el ámbito local hoy tenemos varios gobiernos locales y estamos emulando, copiando, para ser mucho más franca, lo que hace la Ciudad de México en Iztapalapa, lo que hace Clara Brugada. Las utopías de Clara Brugada las estamos copiando en el Ecuador. Ya tenemos en Guayas varias manzanas del cuidado, donde estamos incorporando todo el aprendizaje
mexicano. Ustedes nos están también alimentando y por eso les agradecemos infinitamente y estamos también replicando en las Quitopías, en la capital de la República. Cuando se cruzan los aprendizajes, justamente nos permite transformar las vidas de las personas. Y eso es lo que hacemos en los procesos revolucionarios. No estamos aquí para ejercer el poder por ejercer el poder. Estamos aquí para, a partir de ese ejercicio del poder, transformar la vida, hacer de este un servicio, estar aquí para ayudar, para cambiar, para hacer y estar en el espacio de la trinchera que nos toque. Muchas veces, hoy nosotras en el exilio, pero seguimos transformando. Muchas veces desde la militancia, desde colocar una bandera, desde ir de puerta a puerta golpeando, contando lo que estamos haciendo, desde darles esta charla hoy y contarles lo que hicimos, con qué amor, con qué entrega, con qué pasión construimos, deconstruimos y luchamos por un eje transversal, el derecho a las mujeres. Pero este derecho a las mujeres no transformó solo a las mujeres, transformó la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza y esto nos da muchísimo orgullo decirlo. Debemos implementar acciones y lo vimos desde ese momento en el tema de políticas de cuidado. Es la agenda de la Revolución Ciudadana hoy en lo local. Nosotros no logramos ganar la presidencia de la República, pero sí estamos en los gobiernos locales y por lo tanto nuestra agenda desde las mujeres continúa con todo este proceso desde la Constitución, de lo que logramos a través de las normativas, de lo que hicimos en los programas y políticas públicas desde el Ejecutivo, lo seguimos consolidando y aterrizando en los gobiernos locales. Y ahí el gran reto es desfeminizar y desfamiliarizar el trabajo de cuidados, logrando que el Estado en los diferentes niveles asuma un rol. Y creo que para cerrar, decirles que el gran reto no es solamente colocar las demandas de las mujeres, la agenda de las mujeres en la agenda pública, es ejercer el poder. Hoy es tiempo de mujeres y creo que ese tiempo de mujeres no solamente es en la región, es en México. México nos está dando siempre ese ejemplo a la vanguardia, es tiempo de mujeres y el tiempo de mujeres implica el ejercicio, la toma de decisiones desde las mujeres, para las mujeres y para transformar la sociedad en su conjunto. Hasta aquí entonces para cumplir con el tiempo y lista para sus preguntas, para seguir charlando y seguir compartiendo este espacio, querido Carlos. Espero que pues haya podido sintetizar Muchas gracias. todos estos logros. Muchas gracias, Soledad. Realmente muy, muy interesante tu presentación. Agradecemos inmensamente a María Soledad Buen Día, directora ejecutiva de Igualdad de Género en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. En este momento, una vez terminada la presentación, quiero agradecer a los compañeros y compañeras que nos han seguido esta ponencia a través de las redes de Buen Gobierno y del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y de la 4TV, que pues se va a concluir la transmisión y quiero agradecerles, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias por seguir estos temas muy formativos, muy informativos y pues y que nutre la lucha y el proceso de la 4T. En ese sentido, pues voy a dar unos segundos para proceder a esta desconexión. Adelante, Marcos.